Ya, hola a todos. Espero que sea un lunes, un buen lunes. Hoy día vamos a empezar con algo. Hola, hola. Hoy día vamos a empezar con integral de Riemann, ¿ya? Entonces, esta clase es bien importante y la de hoy día en la tarde también, así que para que entiendan bien la materia. Y vamos a ver integral de Riemann, ¿ya? Integral de Riemann, con 2n, ¿ya? Bueno, este es un matemático alemán del siglo XIX. Tuvo una vida cortita, como 40 años, pero desarrolló así muchas áreas de la matemática moderna actual. Eh, Incluso hay problemas que portan su nombre todavía. Y bueno, toda esta teoría de la integral de Riemann la hizo en su tesis de doctorado, así como eso. Esto es como lo que le salió al principio. Así que bueno, empecemos. ¿Cuál es la idea de la integral de Riemann? Es definir, hoy día va, definiremos el área bajo una curva, ¿ya? O una función. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Claramente un dibujo va a ser más entre dos puntos A y B. A y B. Entonces uno toma acá un gráfico y toma una función, ¿ya? Por ejemplo esta, dos puntos A y otro punto acá B, y a mí me interesa esta área, ya vemos esta región R, ¿ya? Y a mí me interesa calcular el área de R. Entonces, A de R es el área de la región R, ¿ya? Entonces se preguntarán por qué queremos calcular área, más allá de eso, ¿no? ¿Cuál es la idea, cuál es la motivación de calcular área? Piensen que el área, si por ejemplo tenemos una función que representa la velocidad y abajo tengo el tiempo, el área representaría la distancia recorrida. ¿Ya? Por ejemplo, eso es un ejemplo físico. Si no, si se acuerdan de electricidad, de electromagnetismo, eh, la potencia, que es en general lo que me usamos para medir producción de energía, si yo la integro tengo la energía total. O sea, perdón, si calculo el área bajo la curva de potencia tengo la energía total y, y que es un cálculo que hacen ingenieros todos los días, ya calcular cuánta energía están entregando el sistema. Entonces, este es un problema antiguo y vamos a desarrollar esta teoría de cómo calcular esta área, esta función f de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo único que sabemos de calcular áreas? ¿Ya? Entonces, lo que ustedes saben que lo único, o bueno, lo poco que sabemos, digamos lo poco. ¿Ya? Lo poco que que sabemos eh, de área en general, de calcular área, es calcular la de un rectángulo, ¿no? Es el área de un rectángulo, ¿cierto? El área de un rectángulo y ustedes saben bien que si tenemos un rectángulo así, ¿cierto? AB, el área, ¿cierto? El área es igual a A por B, ¿cierto?
Así que nuestra estrategia para calcular el área bajo una curva va a ser crear varios rectángulos. ¿Ya? Y esto lo vamos a entender primero con un ejemplo, y después vamos a entrar a la teoría de Riemann. Entonces hagamos el ejemplo, y como si han venido a mis clases, mi ejemplo va a ser o la función cuadrática o la función exponencial. Así que en este caso vamos a coger la cuadrática porque la exponencial requiere un poco más de cuidado para tratar. Ya. Y voy a querer calcular esta función. Entonces, f de x igual a x cuadrado, y calculémosla entre un punto 0 y b. ¿Ya? Entonces voy a querer calcular el área de esa región. ¿Ok? Entonces lo primero que voy a hacer, voy a dividir, entonces, dividir el intervalo AB, perdón, 0b, porque vamos a empezar de 0 para que sea más fácil, en, pongámosle n partes iguales. N partes iguales. ¿Ya? Y con xy los puntos con xy los puntos que lo dividen. Los puntos que definen las partes. ¿Ya? Entonces yo tengo acá, entonces tengo el 0, que este va a ser x0 también. Y aquí tengo b, este va a ser xn. Y aquí tengo, ¿cierto?, mi intervalo que asuman que son del mismo porte, x1, y ahí el iésimo intervalo, o sea, perdón, el iésimo punto, y me define si tengo, entonces, xy una colección, ¿cierto?, desde el 0 hasta el n, y si tengo n más un punto, porque tengo el 0 al n, voy a tener n intervalos, ¿cierto? Y el largo de estos intervalos, entonces, los xy, ¿cómo los defino de partida? Xy los puedo definir como el largo de mi intervalo total, que es b menos 0, o sea, b, por i partido en n, ¿cierto? Y así tengo n intervalos, i sub i, definidos del xy menos 1 al xy, ¿cierto? ¿Y cuál es el largo de este intervalo? Entonces, es la diferencia entre xy y xy menos 1, ¿cierto? Y eso no es más que b partido en n. ¿Ya? Entonces, voy a definir otra cosa acá, h, eso es un n, ya no un h. Este hi lo voy a definir como el largo de xy menos xy menos 1, ¿ya? Y esto me va a quedar b partido en n, para todo i. Entonces puedo hablar de h nomás, ¿cierto? No voy a complicar. Entonces, lo que vamos a hacer una cota superior en cada intervalo del área que representa una cota inferior y una cota superior. Entonces, vamos a hacer un suma a mi gráfico. Entonces lo voy a anotar acá. Por cada intervalo i sub i haremos una cota inferior y superior del área. Inferior y superior del área de f en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo...? Vamos al dibujo, ¿cierto? El dibujo, entonces algo así. Entonces, imagínense que aquí tengo mi xy por un lado, aquí está xy menos 1, ¿ya? Y, por ejemplo, quiero calcular toda esa área, pero tomemos solamente esta acá, po.
el rectángulo que está inscrito, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es este valor en este puntito acá? ¿Cuál es la altura de mi rectángulo? Es f de x y menos 1, ¿cierto? Y el área entonces, el área del rectángulo rojo no va a ser más que b partido en n por f de x y menos 1. Ah, pero ¿quién era x y menos 1? ¿Y quién era f? ¿Cierto? F era x cuadrado, así que me queda b partido en n. Quería poner b partido en n, x y menos 1 al cuadrado, y esto no es más que b partido en n por b y menos 1 partido en n al cuadrado, y ya se dieron cuenta entonces que esto no me queda más que b cubo partido en n cubo por i menos 1 al cuadrado, ¿ya? ¿Cierto? Y eso es lo que vale el área de este rojo. Pero podemos hacer otra estimación, pues esta es una estimación por abajo, ¿cierto? Porque el área total, ¿cierto? Claramente el área total es más grande. Va de acá hasta acá, ¿cierto? Esta es toda el área, ¿cierto? Claramente podemos decir que el área de la parte roja es más chica que el área verde, ¿cierto? Que área... Sí, eso está claro. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer la estimación por arriba. Entonces, mismo dibujo. Misma función. Mismo intervalo. Menos 1. Va. X, Y. Y ahora lo que voy a decir va a ser, pero tengo otra forma de estimar de sobreestimar, es tomar este punto. Entonces ahora, f de x, ¿ya? Y con eso voy a calcular este rectángulo, el área verde, que era el área bajo la curva que queremos calcular, sigue siendo esta de acá, ¿cierto? Así que el área verde es menor o igual que el área azul, ¿cierto? ¿Y cuál es el valor del área azul? Bueno, entonces lo calculamos al tiro. Área azul, ¿cómo queda? Bueno, lo mismo que el otro, queda el valor del largo del intervalo, ¿cierto? Que es x menos 1, pero como lo dividimos en n intervalo 0b, esto me queda b partido en n, por xy al cuadrado, ¿cierto? Y así ustedes se convencen rápido que esto es b partido en n, por b partido en n, por y al cuadrado, es decir, b cubo partido en n cubo y cuadrado. Ya, entonces tenemos estimaciones por arriba y por abajo del área bajo la curva para cada uno de mis intervalos. Entonces, ¿qué se les ocurre que voy a hacer ahora? Voy a sumar todos los intervalos. Si cierto típico problema de geometría, calcule el área de esta figura, uno divide la figura en varias áreas que no se sobrepongan y después las suma todas. ¿Cierto? Así que lo que me va a quedar acá, por mis estimaciones que acabo de hacer, me va a quedar que la sumatoria
desde i igual 1 hasta n, de b partido en n al cubo, i menos 1 cuadrado, es menor o igual al área bajo la curva, y esto es menor o igual a mis estimaciones por arriba, ¿cierto? Y ustedes, como se van a acordar viendo esta fórmula, entonces, recuerdo intro al álgebra, la sumatoria de i cuadrado, desde i igual 1 a n, no es más que n más 1 por 2n más 1. Partido en 6. Y esto, bueno, esto me dice que también me permite calcular la sumatoria de i menos 1, ¿cierto? Es solamente hacer un cambio de variable, desde i igual 1 a n. Cuando hacemos el cambio de variable, el de adentro le sumo 1, y afuera, y arriba y abajo tengo que restarle 1, ¿cierto? I cuadrado, i igual 0 hasta n menos 1. Ah, pero esto es lo mismo que, como es i cuadrado, es lo mismo que partir desde i igual 1 a n menos 1, y ocupo la fórmula de arriba con n menos 1, y llego simplemente a n menos 1 por n, por 2 n menos 1 más 1, me queda 2n menos 1, ¿cierto? Partido en 6. Y así nos vamos a fijar que, así vamos a escribir esto, por lo tanto, Profe, sí, ¿puedo volver un poco que me perdí? dale. ¿Qué es lo que, Gracias. dónde te perdiste? No estaba copiando la última suma que no alcancé. Ah, ya, sí, eso, me paran cuando me voy por la banda y no paro. Así que, eh, nada, ¿está bien? ¿Se entendió lo que Ahora dice para sí. aplicar la fórmula de la suma de elementos al cuadrado? Eh, Ahora, por lo tanto, vamos a tener, lo voy a escribir bien acá, voy a tener eh, b cubo partido en 6 por n más 1 2n menos 1 partido en n cuadrado, porque se me va a ir este n ahí, ¿cierto? Se me va a ir con el n de ahí, ¿ya? Y al otro lado va a quedar algo parecido, tengo el área de R, de la región entre 0 y b de la función x cuadrado. Tengo b cubo, 6, entonces n más 1, 2n más 1, n cuadrado. Entonces, ahora olvídense un poco que estamos calculando área. ¿Y qué pasa si n tiende a infinito? En el fondo, si las particiones las hago cada vez más chiquititas. ¿A qué llegan estos límites? Este límite de acá, si se fijan, tengo n cuadrado arriba y 2n cuadrado. Si desarrollo esta expresión de acá arriba, tengo 2n cuadrado, ¿cierto? El resto de los términos se me va a ir, así que esto me queda b cubo por 2 partido en 6, menor al área de R, a la área de la región entre 0 y b cubo partido en 6, y acá me queda lo mismo, tengo 2n cuadrado, el resto de los términos se va a ir a 0, por 2. Es decir, el área de R es b cubo partido en 3, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Ya? Estimamos por arriba y por abajo esta área, ¿cierto?, de x cuadrado.
y llegamos a la conclusión que era d cubo partido en 3, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan de algo de primitiva, la primitiva x cuadrado es b cubo tercio, ¿ya? Entonces, ¿cómo empiezan a aparecer las primitivas con el área? Tienen que acordarse cuál es la definición de derivada y la definición de derivada, que era, ¿cierto? F de x dividido en el pequeño intervalo. Ahora lo que estoy haciendo es multiplicar por el pequeño intervalo. ¿Ya? Eso es lo que cuando estoy calculando área, ¿cierto? F de x por este intervalo, no dividido. ¿Ya? Entonces por ahí les puede empezar a hacer lógica que el área bajo una curva tenga que ver con las primitivas de la función. ¿Ya? Ahora, este pequeño ejemplo tiene... elegimos una partición particular, ¿cierto? Entonces, para este ejemplo, se usó una partición particular. Y no sé por qué tendría que funcionar para cualquier partición, pues. Si yo te digo, ya, divídeme el intervalo 0b en n puntos, como queráis, pueden ser no espaciados igual y todo, ¿por qué funcionaría? Entonces, y esa es la teoría de Riemann, ya que vamos a desarrollar particiones cualquiera. Entonces la teoría de Riemann, o de la integral de Riemann, se desarrolla como para cualquier partición, ¿ya? Para cualquier partición. Ya, así que vamos a tener que definir un par de cosas. Entonces, primera definición. Muy bien, entonces, P, un conjunto de puntos x0, x1, hasta xn, es partición del intervalo AB si se cumple lo siguiente: si A es igual el primer término x0 y después tengo x1 menor menor hasta xn, que tiene que ser b. Entonces el primer y el último término de mi conjunto P tienen que ser los extremos del intervalo y que entre medio los valores sean crecientes. Y bueno, se puede definir la norma de una partición, ¿cierto? Digamos, la norma de una partición. Entonces, la puedo definir así, como el más grande de las diferencias de sus puntos. El máximo entre xy menos 1 para i del 1 hasta el n, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Es la norma no es más que la distancia más grande entre dos puntos consecutivos de mi conjunto P, ¿ya? En el caso anterior, el intervalo que hicimos para antes tenía norma b partido en n, porque todos los intervalos tenían la misma distancia. Entonces, ya. Ahora, otra definición. Definición. Sea f una función acotada. Fíjense que ahora ya ni siquiera le voy a pedir que sea continua. Una función definida y acotada en AB.
y sea P una partición. Partición de AB. Entonces, ¿qué podemos definir? Podemos definir esta cosita M y F, que es el ínfimo de f de x con x en el intervalo iésimo. Ya, que en el intervalo iésimo y no es más que xi menos 1, xi. Donde los xi son de la partición P. Ya, esto, la notación acá enreda un poco, pero tienen que ir a, vuelvan al ejemplo. Pues. ¿Quién es el mi de f? Es cuando hicimos, para cada intervalo, tomamos el valor más chico de f, pues, el que estaba a la izquierda, ¿cierto? Y el m grande de f va a ser el supremo, y es cuando tomamos el valor que quedaba a la derecha. X en y de y. Y ahora vamos a definir, me quedó un poco grande, el escrito un poquito más chico, pero lo mismo. Seguimos en definición. Ya ahí. Y se define la suma superior e inferior de la partición. Entonces, esta la voy a anotar con S grande, F, P, es la sumatoria de lo MI grande de F por XI menos XI menos 1. Desde I igual 1, ¿cierto? Hasta N, los N intervalos, y el S chica de FP. Lo mismo, pero ahora con el ínfimo, ¿cierto? Igual 1 a eso. Entonces esta se le dice suma superior de P y esta es suma inferior. Entonces, si nos damos cuenta que ese grande va a ser más chica que, ese grande va a ser más grande que ese chica, ¿ya? Y bueno, ¿y quiénes son estos? Esto es exactamente esta suma, es lo que calculamos a izquierda en el caso del inferior y a la derecha en el caso de la superior, del área que bajo la curva, de lo que hicimos antes, para la partición X espaciada que habíamos hecho. Y ya, vamos a definir otras cosas. Entonces, definan también M como el ínfimo de los f de x en todo el intervalo. Y ínfimo de los f de x que existe porque la función es acotada, ¿cierto? Y m grande el supremo. Supremo de los f de x con x en AB. Ya, ¿qué es lo que vamos a tener? Si se fijan, vamos a tener una serie, yo sé que para todo i, tengo que m es menor o igual a mi de f, ¿cierto? Que este era el ínfimo de cada intervalo
que obviamente el ínfimo de cada intervalo va a ser más chico que el supremo de cada intervalo, más chico que el valor más grande de todo. Y ahora si yo multiplico esto por xi menos xi menos 1, voy a intentar hacer aparecer las sumas inferiores, ¿cierto? Porque voy a tener m xi menos 1 menor o igual que MIF xi menos 1 m grande IF xi menos 1 menor que m xi menos 1. Ya. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que sumar, ¿cierto? Entonces ahora, tomando sumatoria, desde i igual 1 hasta n, ¿qué me va a quedar este? Esto es una telescópica, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar m por los bordes, b menos a, porque p era una partición del intervalo AB, ¿cierto? Y aquí tengo la definición de suma inferior, S, FP. Aquí tengo la de suma superior, S, FP. Y aquí de nuevo tengo una telescópica, M por B menos A. ¿Ya? Y esto es para cualquier, entonces, observación, esto es para todo P. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque me va a dar cota, me dice que las sumas inferiores y superiores son acotadas. O sea, da lo mismo la partición que tome, las sumas inferiores y superiores tienen cotas, superiores e inferiores. ¿Ya? Entonces, ya, observación para que quede anotado eso. Observación. Como la desigualdad de arriba es para cualquier partición, ahí está, perdón. Las sumas inferiores y superiores están acotadas. ¿Ya? Y ahora estamos en condición de definir las integrales superiores e inferiores. ¿Ya? Y acá. Entonces, nuevamente, definición. Integrales superiores e inferiores. Voy a primero denotar este conjunto, sea P de A, B, el conjunto de todas las particiones, ¿ya? De todas las particiones de AB. ¿Sí? Y sea F definida y acotada en el mismo intervalo. Entonces voy a definir la integral inferior de F como el supremo de las sumas inferiores.
¿ya? P, y ahora ya, si se fijan, tengo el supremo de unas cosas que eran lo ínfimo, entonces ya nos empezamos a enredar en las notaciones, pero vayan reteniendo estos niveles de complejidad, ¿ya? Y este va a ser el ínfimo, pero de las sumas superiores. S, F, P, con P en el conjunto con P el conjunto de todas las particiones. Entonces, ya. ¿Por qué existen estas cosas, cierto? Existen por la cota, porque demostramos que SFP siempre está acotado por arriba y por abajo, por M grande B menos A. Y bueno, por el axioma del supremo, estas integrales están bien definidas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se llaman integrales superiores e inferiores? Vamos a probar en breve que la integral superior, entonces a esto no puse cuál era cuál, pero esta es la integral superior y la otra es la inferior. Entonces la forma de recordarse estas cosas, integral inferior, es pensarlo así, el más rico de los pobres igual es más pobre que el más pobre de los ricos. ¿Ya? Esa es la forma de ver esto, porque yo digo, bueno, tómame el supremo de las sumas inferiores usando todas las particiones. Bueno, ese va a ser más grande, va a ser más pequeño que el más pequeño de las sumas superiores. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de acordarse de lo que está pasando acá. No sé, eso. Y para eso tengo, bueno, para probar esto, vamos a probar eso efectivamente, ya tengo que pasar por lo que se llaman refinamientos. El refinamiento de una partición. Así que déjenme decir esto al tiro. Entonces, vamos a llegar a eso. Refinamiento de una partición. Entonces, si sean P y Q dos particiones, sean P y Q dos particiones de AB. Entonces, si Q contiene a P, decimos que Q es un refinamiento. Es un refinamiento de P. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué refinamiento? Este orden les puede molestar a priori, pero si P está contenido en Q, Q tiene más puntos que P. Entonces la partición está más refinada, está, ¿cierto? Hay más intervalos. Y un ejemplo, que en realidad esto lo voy a usar todo el rato, pero si tengo P1 y P2 en el conjunto de las particiones de A, B, entonces P1 unión P2 es un refinamiento, es partición 1 y es un refinamiento de P1 y P2. Entonces, ¿cómo hacer un refinamiento? Bueno, toman dos particiones y la unen, y ahí tienen un refinamiento. Ya, y la proposición que voy a necesitar hacer para volver al tema de las integrales superiores e inferiores es la siguiente. Entonces, me gusta escribir esto con azul. Proposición
eh, sea P, sean P y Q en el conjunto de las particiones de A, B, con P contenida en Q. Entonces, la suma inferior de F con P es más pequeña que la suma inferior de F con Q, y del otro lado, las sumas superiores pasan a distinto. SFQ es más pequeña que SFP. ¿Ya? Así que yo creo... ya, la demostración. Entonces, demostración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si P y Q son iguales, da lo mismo, ¿cierto? Así que supongan que P es distinto de Q. Y ya vemos X barra. El primer punto que está en Q pero no en P. Primer punto en Q que no está en P. ¿Cierto? Eso. Entonces, y digamos, bueno, digamos que P entonces lo puedo escribir así como X0 hasta Xn, ¿cierto? Un número, los refinamientos siempre son un número finito de puntos, o sea, las particiones, y X barra digamos que está entre K y K menos 1, entonces, y sea X barra, y X barra entonces sea tal que XK menos 1 menor a X barra. Esto tiene que ser menor estricto para que funcione, así que, porque es un refinamiento, ¿cierto? O sea, sí, eso. Ya, y definamos una nueva partición, pues tenía X barra, lo pillé de la partición Q, tengo toda la partición P y hagamos una partición P1 donde yo agrego el X barra. Entonces me va a quedar algo así como X0, ahí está, X1, punto, 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 XK-1, X barra, XK, y básico hasta aquí n, ¿cierto? Eso es, básico hasta aquí n. En el fondo metí el X barra una nueva partición. P1 claramente un refinamiento de P, ¿cierto? Y probemos entonces, lo voy a hacer para la suma inferior, por la suma superior es análogo al ejercicio. Probemos que, entonces, S de FP es más chico que S de FP1, ¿ya? Pero el original P1 es la que le agregamos un elemento. Ya voy a definir un par de cosas. M', digamos que el ínfimo, de esto es bien, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo así, irse al detalle. Entonces, entre xk-1 y x barra, ¿ya? Y m2', el ínfimo del otro conjunto, o sea, de entre x barra y xk, con x en x barra y xk. ¿Ya? Bueno, de aquí es fácil ver, si se acuerdan la definición, quién es MK. MK de F es más pequeño que M'. Ahí lo voy a poner de F para que no nos confundamos. De F. Y el... Espera, que me feo eso. Y de nuevo, MK de F, acuérdense que era
ínfimo del intervalo késimo de la partición K. Entonces, ¿por qué es más chico? Porque si yo estoy tomando el ínfimo del intervalo entre xk-1 y xk, obviamente estoy tomando el ínfimo entre más valores. Si estoy tomando el ínfimo entre más valores, el ínfimo va a ser más pequeño. Y el mismo argumento para este otro elemento de acá, menor o igual. Entonces, ahora vamos a calcular SF, vamos a calcular la suma inferior de P y nos vamos a dar cuenta que es más chica que la de P menos 1. Entonces, SFP, ¿quién era? Era la suma desde i igual 1 hasta n de lo M y F, y esto y X, ¿cierto? Esto es X y menos X y menos 1, ¿cierto? Sí, ya. M y F de X. Y esto lo voy a separar, obviamente, en la suma antes de K. Entonces, hasta el K menos 1 de M y F, vamos a hacer aparecer el M' y el M2' que acabamos de escribir, más tengo MK F X K menos XK más 1, ¿cierto? ¿Cierto? Menos XK menos 1, más la suma de lo que está adentro. Después, desde I, entonces tiene que ser, desde I igual, saqué el elemento K, ¿cierto? Entonces tengo que empezar desde K más 1 hasta N. M, I, F, X, Y, menos X, menos 1. Bacán. Ya. Y aquí la magia aparece porque vamos a sumar y restar. Vamos a sumar y restar ¿cómo se llama esto? X barra por, entonces súmale más menos, a ver, ya lo voy a hacer ahí para que no se vea tan enredado, porque después va a quedar muy feo. Ya, fíjense que este término acá, yo lo puedo escribir como MKF X barra menos XK menos 1 más MKF XK menos X barra. ¿Ya? Y eso es precisamente los intervalos, si X barra menos XK menos 1 y X barra XK son los intervalos donde definí M', M' y M2'. ¿Ya? Y esto lo hice sumando 0, porque se fijan MKF X barra menos MKF X barra. Así que esto claramente queda menor o igual a MIF, perdón, a la sumatoria de estas dos cosas, de MIF XY menos X menos 1. Esto va a quedar M'F X barra menos XK menos 1 más M2'F XK menos X barra más la sumatoria de eso mismo, ¿cierto? De toda esta cosa. Ya, pero esta es la sumatoria esto es la suma inferior, esto es exactamente igual a ese F de P1. Tengo todos los mismos, todos los intervalos de P1. ¿Ya? Y con eso, ¿qué es lo que probé? Entonces, como ese procedimiento
probé que SFP menor o igual a SFP1, ¿ya? Entonces, este procedimiento lo podemos repetir finitas veces. Se repite finitas veces hasta llegar a Q, porque yo tenía mi conjunto inicial, P, mi partición P, Q que era más refinada, entonces le voy agregando los elementos uno a uno de Q a cada una de mis particiones y voy a llegar, y eventualmente voy a tener que S F de P es más chico que S F de Q, ¿ya? Y bueno, la demostración es análoga, ¿ya? Para S grande, FQ es menor o igual a S grande, a la suma superior de P. ¿Ok? Con la sutileza, en el fondo los M' que van a crear ahí son más grandes que el otro, ya no son más pequeños. Así que, ¿qué hora es ya? 17. Ah, me queda un tiempo para definir un par de cosas más antes de irnos. Y ya, sí, vamos a terminar con este pequeño lema. ¿Hay dudas hasta ahora o no? Sé que es un poco enredado, pero esto es para definirlo para todas las particiones nomás. Eh, así que vamos a esta observación y los dejo por hoy día. Entonces, para todo P, Q, particiones de AB, si tengo que P está contenido en Q, el siguiente lema nos dijo que S de FP más pequeño que, más pequeño que S de FQ, pero yo sé que esta es la suma de los mínimos, esta es la suma de los supremos, de los máximos, entonces esta es menor que esta, SFQ, FQ, y por lo tanto, SFP, ¿ya? Así que siempre tengo que... no, perdón. Ahora lo que quiero hacer es lo siguiente. Entonces, sean P1 y P2, primera observación. Observación 2, sean P1, P2, perteneciente a P de AB, y ahora vamos a hacer la unión. Vamos a definir P1 unión P2. Y nos vamos a fijar por lo que acabo de hacer, que S de F de P1, como P es refinamiento de P1, me queda menor que S F P, menor que S grande FP, y esto es menor o igual que SFP2, porque P es refinamiento de P2. Y lo que acabo de decir acá entonces, que para que, que la suma inferior y la suma inferior y suma superior siempre son más pequeñas para incluso particiones distintas. ¿Ya? Lo que estoy diciendo acá, y esto es lo que tienen que retener, entonces, para todo P1, P2, particiones de AB, es la suma inferior siempre más chica que la suma superior, para cualquier partición, o particiones diferentes, eso es lo interesante en realidad. ¿Ya? Y esto lo vamos a encerrar acá, y le vamos a poner, ¿ya? Esto le vamos a poner, no sé, lema 1, algo así le vamos a poner, ¿ya?
Entonces, lema 1 porque lo voy a usar en la tarde vamos a llegar a usar esta cosa. Ya, porque si no, no, porque no quiero dejar la demostración a la mitad, ¿ya? Y así que después le damos directo. Ya, ¿dudas hasta ahora? ¿No? Eh, ya, eso fue la primera parte de hoy día. Tengo que dejar de...